Comió un almuerzo en casa de la abuela y luego se fue a su trabajo. Cuando Anaísa terminó de trabajar se encaminó a su modesto hogar. Ahora sin su hijo, la casa parecía más vacía y tenebrosa. Le daba miedo dormir en su habitación. Así que sacó unas almohadas y se acostó en el sofá de la sala. Una vez más se escucharon los pasos discretos en el techo de metal, dirigiéndose hacia un punto en concreto, esta vez hacia el baño. Los pasos parecían andar en círculos alrededor de donde se situaba el baño, luego ya no se escuchaban más. Anaísa, al no escuchar los pasos en el techo, se tranquilizó un poco. Puesto que sabía que esa cosa andaba en busca de su hijo y como él no se encontraba en casa, pudo dormir un poco aquella noche. En la mañana siguiente, mientras se preparaba un café y meditaba el asunto del endemoniado gato, Anaísa cayó en la cuenta de que el supuesto demonio parecía saber dónde había dormido las noches anteriores. Así que probablemente venga hoy en la noche a su hora acostumbrada, como siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Es posible que esa cosa aparezca en la ventana de la galería, puesto que yo había dormido ahí, se decía a sí misma. Anaísa analizó toda esta información teniéndola en cuenta, y así empezó a fraguar un plan para deshacerse de ese demonio, vampiro, bruja, duende, lo que sea que fuese. Aquel día Anaísa lo tenía libre, así que decidió pasarlo en la casa de sus padres junto a su bebé. La verdad es que lo extrañaba mucho. Ella era una buena madre, a pesar de contar con solo 19 años de edad. Quizás si alguien la hubiera visto 2 años atrás diría que no era la misma persona responsable y preocupada que ahora era. Entre conversaciones y tazas de té, empezó a anochecer en la casa de sus padres, así que Anaísa decidió partir. También aprovechó aquella visita para tomar una vieja muñeca suya, situada en su antigua habitación. Con todo esto en mano ya era hora de poner en marcha su plan. Tomó unas sábanas y arropó a la muñeca, le echó talco, le puso un pañal y le untó aceite de bebé. Aquella muñeca no solo se veía como un bebé, sino que también ahora olía a uno. Terminada la primera parte de su plan, se dirigió a la cocina para dejar hirviendo en una olla un montón de aceite, agua y un crucifijo de plata. Mientras echaba el crucifijo de plata a la olla, se reía de sí misma y decía en voz baja: Anaísa la caza demonios próximamente en cines. Espérenla, jajaja. Con el agua hirviendo, la muñeca en su lugar y las luces apagadas, solo le quedaba esperar a que el gato apareciera. Se quedó mirando la televisión con el volumen al mínimo, para así poder escuchar cuando caminaran nuevamente en su techo. A las 2:37 de la madrugada se escucharon los pasos cautelosos en su techo. Aquellos tenebrosos pasos intentando pasar desapercibidos ante los oídos desatentos, pero Anaísa no estaba desatenta. Prestaba minuciosa atención a todos los sonidos que habían. Los pasos caminaban de aquí para allá. Caminó por encima del baño, de su habitación, del cuarto de su hijo, y de pronto se detuvieron. Quizás aquella bestia estaba intentando localizar dónde estaba el bebé o algo así. Luego de una pausa, caminó más despacio hacia la sala. Ahora más sigilosa, casi imperceptible. De repente se escuchó caer un cuerpo al suelo, y una vez más el enorme gato miraba hacia dentro de la casa por la ventana. Al asegurarse de que el bebé estaba solo y acobijado en aquel mueble, volvió a hacer lo mismo que antes. Puso sus patas en cada extremo de la ventana de forma que se le veía el estómago, y luego empezó a salir ese dedo viscoso de su ombligo. Lentamente aquel dedo descubría las sábanas donde se encontraba el supuesto bebé, y mientras hacía esto Anaísa se escabulló en la cocina y tomó la olla con líquido hirviendo. Acto seguido salió con la olla en mano y se dirigió cautelosamente a la sala. Respiró hondo y luego con una velocidad impresionante, impulsada por la adrenalina, se movió a través de la sala, y arrojó todo ese aceite hirviendo a la ventana, donde se encontraba el endemoniado gato. El gato cayó al suelo, donde empezó a revolcarse y a sollozar. El grito no parecía ni de un gato, ni de una persona. El animal moribundo se le había quemado todo el vientre, sus patas y su cuello. Solo su cabeza no había sufrido daños. De su estómago, de donde antes había salido aquel dedo, ahora salían gusanos negros, que se retorcían en el aceite hirviendo. La imagen era grotesca, un gato enorme, moribundo, medio quemado, lleno de gusanos y balbuciendo algo intangible. Cuando de pronto sus palabras comenzaron a ser más concisas. La voz del gato tenía altibajos extraños, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Al pronunciar una palabra parecía la voz de un hombre, luego la voz de una niña, luego la de una mujer, dándole un aire aún más tétrico a lo que decía. Aquel gato dijo lo siguiente: desde esta noche y hasta el fin de todas las noches, te maldigo.
Que tu débil alma no encuentre paz en este mundo caótico y que tu hijo solo crezca para darte desgracias, que los truenos y relámpagos lanzados por Liao golpen unidos en contra de Anaisa de los castillos. Escuchen mi llamado deidades del este y del sur, y que la luna roja baje y se pose sobre ti. Maldita, maldita, maldita. Luego de decir aquello, el gato salió cojeando perdiéndose en la oscuridad. Anaisa vio aquello perpleja, en su mente escuchaba aquella voz tenebrosa condenándole. Aquella noche la pobre Anaisa no pudo dormir del terrible miedo que tenía. Se quedó viendo televisión todo el resto de la madrugada. En la mañana se preparó un café y decidió que se mudaría de esa casa, y así a lo mejor aquel espanto o lo que fuese la dejara en paz. La verdad era que tenía mucho miedo de la venganza de un gato venido del infierno. Si es que de ese lugar venía. Así que cuando dieron las 2 de la tarde, se encaminó a casa de sus padres para pedirles ayuda. Su orgullo había desaparecido totalmente ante el miedo de la venganza de un gato parlanchín. Con lágrimas y mocos en su rostro, le explicó la incómoda situación a sus padres. Les dijo que ella debía mudarse, por el bien de ella y de su hijo, que sus vidas corrían peligro en esa casa. Sus padres la escucharon atentamente y le sirvieron unos bocadillos dulces para tranquilizarla un rato. Al final le ofrecieron dinero para que se mudara a otro lugar. Con aquel problema resuelto, Anaisa se sintió más tranquila y le dijo a sus padres que saldría un momento a la casa de las abuelas a visitarlas un rato. Al llegar a la casa de la abuela, abrió la puerta como era su costumbre. Estar en la casa de las abuelas siempre se había sentido como estar en su propia casa. Así que con la confianza de siempre caminó por el hogar, rodeado de retratos antiguos a blanco y negro y vajillas de porcelana. Caminando por la sala vio aquella vieja mecedora que rechinaba al mecerse. A su mente llegaban imágenes de cuando era niña y se sentaba en ese lugar a comer galletas, las cuales robaba a escondidas del armario de su abuela. Se rió para sus adentros, se dijo que bellos tiempos. Y se preguntó cuándo la vida se había vuelto tan complicada. Mientras caminaba en la casa llamaba a sus abuelas, y nadie contestaba. «Abue, ¿estás aquí? Hola, ¿hay alguien en casa?» Como nadie contestó, decidió ir a la habitación de su bisabuela para allí sentada esperar por su abuela. Antes de abrir la puerta y con una sonrisa en su rostro dijo: «Abue, soy yo, Anaisa, vine a ver cómo estabas». Cuando Anaisa abrió la puerta, su mente no estaba preparada para lo que sus ojos le mostraban. Su bisabuela estaba tendida y desnuda en la cama, toda quemada. Su cuello, su estómago y sus extremidades presentaban quemaduras de segundo y primer grado. De la habitación del fondo salió la abuela. Anaisa preguntó histérica qué había pasado, que quién le había hecho tal cosa a su bisabuela. Y su abuela le respondió con una cara pálida: «No lo sé, hija mía, cuando fui a cambiarla esta mañana la encontré así». Anaisa volvió su mirada llena de conmoción hacia su bisabuela desnuda y quemada. Para darse cuenta con terror de que ella le dirigía una mirada de desprecio total. Love.